Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor les bendiga en esta hora. Agradecidos del Señor. Siempre es un gozo, es una alegría el poder estar alabando y glorificando el nombre del Señor junto con ustedes. El propósito es que alabemos el nombre del Señor y ustedes, quienes nos ven y nos escuchan en sus hogares, a través de la alabanza puedan crear el ambiente espiritual para que la palabra pueda fluir con toda libertad. Porque primero tenemos que invitarlo a Él. Tenemos que invitarlo para que Él reciba nuestra alabanza y nuestra adoración. Por eso les invito a que se unan en la adoración, en la alabanza que se hace antes de cada servicio, para que usted pueda preparar el ambiente en su hogar, en donde sea. Prepare el ambiente, porque al usted escuchar la palabra, usted va a recibir la administración del Espíritu y tiene que estar preparado. Para comenzar este servicio, les invito a que Biblias en el Salmo 125. Es un salmo muy conocido. Salmo 125. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la suerte de los justos, porque no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en sus corazones. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran iniquidad, y paz sea sobre Israel. Amén y amén. Les invito en esta hora a que inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Tu amor nos rodea a cada uno de nosotros, Señor. En tu gracia, en tu amor, estamos confiados, estamos seguros. No importa los peligros, no importa las circunstancias en el mundo, tú lo has prometido en tu palabra y lo creemos, que tú estás alrededor de cada uno de nosotros como un gigante, como un muro, rodeándonos, guardándonos y protegiéndonos y guiándonos a través de este camino lleno de oscuridad. Señor, que nunca nos salgamos de esa protección, sino que siempre podamos ser guiados por tu amoroso Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos que van a estar escuchando la palabra en esta hora. Señor, que ellos puedan preparar el ambiente para que tu Espíritu se mueva en sus hogares. Señor, bendice en esta hora, Padre amado, a el que ha traído la palabra, haz que ella corra y sea glorificada, a los músicos, a los hermanos de los instrumentos. Tu bendición sea con ellos, para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recibe este cántico para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Les invito a cantar este precioso himno profético, un himno de preparación. Cristianos todos a prepararse. Ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre, a su encuentro id con amor. Todos para la gloria del Señor. Cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre, a su encuentro y con amor.
Cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre, a su encuentro id con amor. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera vuelve a brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera vuelve a brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Las señales están en todas partes y en todo el mundo. ¿Está usted aparejándose? ¿Está usted preparado? ¿Ya se ha unido con Cristo? Es la hora de las decisiones, es la hora de la palabra. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos, que están en sintonía de tarde a tarde por aquí, por este lugar de que se predica este hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tengan ustedes, cada uno de ustedes, amados hermanos, en este día bendiciones hasta que sobreabunde de parte de nuestro Señor Jesucristo. Solamente acepte lo que el Señor le está dando en esta tarde, lo que le quiere entregar en sus manos, porque Dios lo que quiere es darle su palabra, que es lo mejor, para que usted sea entonces grandemente edificado en amor para su gloria. Dios es amor, recuérdese, y como es amor, quiere que usted también tenga ese amor en su corazón, porque teniendo el Espíritu Santo
que es lo más grande que Dios le puede dar al ser humano, es el don por excelencia al ser humano para que sea salvo, usted entonces tendrá ese amor divino. Recuérdese que ya en el cielo no va a entrar ninguna cosa que haga abominación ni mentira. Allá va a entrar toda cosa limpia, todo que tenga ese amor perfecto, ese amor divino de Dios. Por eso Dios está requiriendo entonces a llevar al hombre, a la mujer, a esa perfección divina, el cual Dios quiere darle entonces esa ancla, el cual es su palabra, que esté afianzado plenamente absoluto sobre la roca, que es Jesucristo. Aquí la palabra claramente dice que no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres al cual podamos ser salvos. Y el cual, si la Biblia dice eso, porque la Biblia es inspirada divinamente por el Espíritu Santo, que fue el mismo Dios que la escribió, el mismo Dios que la hizo que la plasmara, aunque la escribieron hombres, pero fueron inspirados por el mismo Dios para que quedara así para nuestra instrucción y nuestra admonición. Y si Él la hizo y escribió y dijo que no hay Dios fuera de mí, no hay quien salve, no conozco a otro, dijo Él, entonces ¿a quién iremos? Como dijo Pedro en aquella ocasión, cuando muchos de los discípulos que andaban con el Señor Jesús, andaban predicando, Él los había escogido para que le sirvieran, fueran sus discípulos, pero cuando Dios le estaba dando las bendiciones, alimentándolo con panes y peces, y le multiplicaba cada una de las cosas, las bendiciones que le daban allí, ellos andaban con el Señor Jesús. Pero cuando Dios vino entonces con la palabra a darle las correcciones que meritaba, cuando Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene parte en mí, o sea, en vida eterna. Pero ¿qué hicieron aquellos hombres? Cuando oyeron esa palabra, dice la Biblia que muchos echaron atrás, volvieron atrás, no quisieron más andar con Jesús porque no entendieron la palabra, no entendieron lo que Dios quiso decirle, que si no estaban en Él, no iban a tener vida, porque el Señor claramente dice, hablando de una vid, si permanecieses en mí y yo en vosotros, allí entonces tenemos vida, porque es la única manera, ser uno con Él. Si permanecieses en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiera y os será hecho, dijo el Señor. Por eso tenemos entonces que permanecer en ese nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es el cual le estamos presentando por acá, desde este lugar, desde Barquisimeto, Venezuela, para el mundo, para que usted pueda ver entonces la palabra de Dios. Acuérdese que este evangelio va a ser predicado por todas las naciones, por todos los lugares. Nadie va a quedar excepto, nadie va a quedar decir en la ignorancia que a mí no me dijeron nada, a mí no me hablaron del evangelio, a mí no me dieron las buenas noticias, a mí no me dijeron que había un salvador, que había un sanador, que había un libertador. Debe decirle que usted, a oír la palabra, usted es responsable por ella. Así que usted dará cuenta en aquel día cuál sea su decisión, si la toma o la deja. Por eso son las predicaciones, por esto son el evangelio que está saliendo alrededor del mundo. Así que prepare su corazón y allí aliéntese y sea usted entonces edificado a través de ella. Por eso, amados hermanos, entonces le saludamos entonces en el nombre del Señor Jesucristo y le damos gracias, honra a Él, a ese Dios grande y poderoso, el cual es el que se merece toda la gloria, que nos da la oportunidad nuevamente entonces estar detrás de estas cámaras llevando su santa y bendita palabra. Así que, amados hermanos, le quiero entonces continuar con el tema de que abrimos la semana pasada, que fue este tema al cual le titulamos ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y eran 5 preguntas. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién la estableció? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cómo entramos a ella? Y si se puede ir al cielo sin estar en ella. Esas son 5 preguntas que queremos llevarla entonces por parte, el cual la semana pasada hablamos qué es la iglesia. Y dijimos que abrimos con el Efesios 1, el cual allí nos dice que fuimos, nos conoció antes de la fundación del mundo. Allí Él nos predestinó, nos llamó. Entonces allí vemos que Dios en su gracia y misericordia, Él hace un llamado a la iglesia, al hombre y a la mujer que quieren servirle,
para entonces así alinearse, que se alineen con ella y así entonces tomarlo para sí en su palabra y Dios morar en su corazón. Por eso le invito entonces, allí como hablamos en Efesios, yo les tomé el libro de Efesios y allí leímos donde el Señor dice claramente que Efesios 1:22, Él dice allí que Él sometió todas las cosas debajo de sus pies y dióla por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha todas las cosas en todo. Esa es una de las partes que tomamos la semana pasada hablando el primer punto, que es la iglesia. Así que el segundo punto que tomamos fue la escritura de allí Marcos o Mateo 16. Mateo 16, que hablamos también un poco de ella. Cuando Pedro allí le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque no te reveló carne ni sangre. Y el Señor le dijo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, más yo te digo, tú eres Jonás, Simón, hijo de Jonás, pues no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor a Pedro allí y a los discípulos. Más yo te digo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dijo el Señor, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, mas a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, yo lo desato en el cielo, y lo que tú desates, yo lo desataré en el cielo. O sea que Dios estaba haciendo entonces la entrada, profetizándole a los discípulos cuál iba a ser su iglesia. Ya estaba entonces establecido de parte de Dios que iba a ser sobre la revelación, que iba a establecer esa iglesia del Dios viviente. Por eso le decía a Pedro el Señor a Pedro, que todo lo que tú ates aquí, yo lo ato en el cielo, y lo que desates, yo lo desato en el cielo. O sea que a ti te voy a dar las llaves, eran las llaves de la revelación que le iba a dar el Señor a Pedro. Y no solamente a Pedro, sino que lo iba a entregar a todo aquel hombre, aquella mujer que entrara en el propósito de Dios, que estaba escogido desde antes de la fundación del mundo para ser llamado su iglesia. Dijimos también la semana pasada que el significado de iglesia se llama sacado fuera, saliendo de toda esa inmundicia de pecado, de toda creencia humana, de toda cosa manufacturada, salir de todo eso, cosas que el hombre puede hacer para tratar de llevar a Dios al hombre. Pero Dios, Él tiene su propio camino, Él es su propio intérprete de la palabra, y Él entonces, Él es el que pone las reglas, no el hombre no puede hacer nada, el hombre quiere y trata de hacer las cosas a su manera, pero no es a la manera del hombre, sino es a la manera de Dios, como Él quiere y la ha establecido desde el principio. Así que Dios poniendo las reglas, le dijo entonces, a ti te doy las llaves, Pedro, lo que tú ates, yo lo desato, y lo que tú desates, yo lo desataré. O sea, atar y desatar. Es lo que tú digas, es lo que le quiero decir, que el dijo a Pedro, lo que tú digas, esa va a ser la revelación a través del Espíritu Santo, lo que va a venir cuando tú te toque hablar. Seré yo en ti, que eso es lo que le quería decir, porque iba a ser entonces Dios en el hombre ya, hablando a través de él, porque allá estaba Jesús, Dios en un hombre, Jesús, pero ahora aquí ya, cuando Él fuera crucificado, iba a ser crucificado, iba a ser entonces, venir en la forma Espíritu Santo, y iba a estar entonces en el hombre ya, en el corazón del hombre. Y por eso es que Efesios, allí 1:22, dice que todo lo que Dios era entonces, sometió todas las cosas y se lo dio a Jesús. Y Jesús entonces, Jesucristo, lo dio entonces a la iglesia, sobre todas las cosas, y el que llena las cosas en todo. ¿Ve? Lo puso entonces bajo la planta de nuestros pies también. Por eso es la revelación de la palabra
del poder que Dios quiere entregarle al hombre como iglesia del Dios viviente. Entonces, esa es parte, el significado, salí fuera para que yo pueda morar en ti y limpiarte, y así entonces yo ser en ti lo que quiero hacer, es lo que quiere decir el Señor, allí revelándosele al hombre, poniéndolo entonces como instrumento en sus manos, poniéndolo como tabernáculo, como iglesia del Dios viviente. Allí estaba Pedro entonces recibiendo la revelación y Dios diciéndole lo que iba a hacer más adelante. Pero allí entonces vemos que Dios entonces en su gran misericordia, en su gran bondad para con nosotros, entonces nos quería entregar entonces ese poder, esas llaves en nuestras manos. Allí que, como la hablamos la semana pasada, entonces que el primer punto era, ¿qué es la iglesia? La iglesia era sacado fuera, también significa mujer iglesia. Sabemos que nosotros como iglesia del Señor es la mujer iglesia, el cual es su cuerpo, y el cuerpo necesita una cabeza, el cual la cabeza es Jesucristo, y Él es el que da entonces los mandamientos, Él es el que da entonces las órdenes para que el cuerpo pueda moverse. Es como yo estoy aquí parado, si yo no decido mover esta mano, no la dejo quietecita aquí, quietecita, así, inerte, pero le digo muévete, ábrete, y todos los dedos se mueven y hacen esto que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque le estoy dando una señal, una orden para que lo haga. Así entonces tiene que ser la iglesia del Dios viviente, la iglesia, mujer, y su esposo, el cual es Cristo. Tiene entonces que esperar las órdenes de arriba, del cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo a través del Espíritu Santo viniendo a la iglesia. Por eso entonces hablamos la semana pasada qué es la iglesia y quién la estableció. Sabiendo que la estableció, entonces fue el Señor mismo allá cuando le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves, lo que tú ates, yo lo desato, y lo que tú desates, lo que tú ates, yo lo ato, y lo que tú desates, yo lo desato. Entonces, allí estaba Dios entonces dándole los pormenores a Pedro, lo que iba a ser la revelación que iba a venir sobre el creyente, sobre la iglesia que él iba a establecer desde el principio. Pero ¿dónde, cuándo vino? ¿Cuándo se estableció entonces? Vamos entonces al tercer punto, el cual pues, vamos a hablar entonces esta tarde, ¿cuál es su mensaje? O sea, ¿qué mensaje tiene que traer entonces esa iglesia del Dios viviente? Así que quiero invitarle entonces, amado hermano, en el capítulo 24 de Lucas, y allí leemos entonces una porción de las Escrituras para que así veamos entonces lo que continúa, la continuación de este tema que vamos a hablar en esta tarde. Así que les invito entonces a tomar Lucas 24 desde el versículo 44 para que así entonces sigamos la continuidad de este tema que empezamos la semana pasada, el cual esta es la segunda parte. O sea, hablamos primero qué es la iglesia, segundo quién la estableció o quién la constituyó, y tercero entonces que es este que vamos a tocar, cuál es su mensaje, qué mensaje va a traer entonces esa iglesia del Dios viviente. Así que entonces les invito a leer entonces en el nombre del Señor Jesucristo Lucas 24, 44, y lo leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, hablando del Señor Jesús, dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiese las Escrituras, y díjole: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de la potencia de lo alto. Hasta allí entonces leemos las Escrituras. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Bendito Señor y Salvador Jesucristo, glorioso eres, Padre mío, grande Señor en misericordia, grande en bondad, grande en amor, Padre eterno, para con nosotros, Señor Jesús. Siendo nosotros indignos, Señor, e indignos pecadores, sino significantes para el eterno, fue usted, Señor Jesús, por nosotros, Señor, a llamarnos, Señor Jesús, de las tinieblas, Padre eterno, en el fango al cual estamos sumergidos, Padre eterno, porque estamos muertos en delitos y pecados, pero usted en su gran amor, Señor Jesús, nos llamó, nos limpió con su sangre, Padre eterno, y nos llevó, Señor, a ese lugar, Padre eterno, a estar en Cristo Jesús. Padre eterno, gracias te damos, Señor Jesús, porque ese lugar, Padre Santo, es honroso, Señor, honrado, Señor, para su gloria, Padre eterno. Que sea usted, Señor Jesús, dándole, Señor, a su pueblo, Padre eterno, cada día, Señor Jesús, más de su palabra, más de su Espíritu Santo, Señor Jesús. Aquel hombre, aquella mujer, Padre Santo, que no te conoce, Señor Jesús, que tu gracia lo alcance, Señor Jesús, en esta hora, Padre eterno, que estamos predicando tu palabra, Padre eterno. Que tu gracia sea usted con ellos, Señor Jesús, dándole, Señor, la revelación necesaria, Señor Jesús, para que puedan buscar de su rostro, Padre eterno. Sabemos que el tiempo es corto, Padre eterno. El tiempo que queda sobre la tierra no sabemos cuánto será, pero sí sabemos, Señor, que por las señales, Señor, que tú has hecho, Señor, ya sabemos que estás en la puerta. Sabemos, Señor, que usted dijo que usted vendría como el ladrón por la noche, Padre eterno, cuando nadie lo sabrá, Padre eterno. Será una sorpresa. Pero por ahora, mientras esperamos ese día, Padre eterno, te ruego, Señor, que sea usted, Señor, aparejando a su pueblo, Señor, llamándolo, Señor Jesús, que se alineen, Padre eterno, a buscar más de su rostro, Señor, y así estar preparado para aquel día cuando usted ha de venir, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, perdona, Señor, nuestras fallas, Señor, nuestros errores, Señor Jesús. Quizás, Señor, te hemos faltado, Padre eterno, no hemos hecho las cosas correctas, Padre eterno, que a ti te agradan, Padre Santo, pero ayúdanos, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a darnos guianza, Señor, y dirección en todas las cosas, Señor, que vamos a emprender, Padre eterno. Te ruego, Señor, por las vidas, Padre eterno, que le abren entendimiento en esta hora, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estén en sus corazones aparejados para tu palabra, Padre eterno. Que caiga, Señor, esta semilla en buena tierra, Padre eterno, para que dé fruto, Señor, a 30, a 60 y a 90, Padre mío. Se ha hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es usted, Padre eterno. Así que en esta hora, Padre Santo, esperemos, Señor, en usted, Señor Jesús, para que usted pueda darle el entendimiento, la gracia, la sabiduría a cada uno de los que oyen su palabra por estos medios de comunicación. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se lo pedimos. Amén. Bendito Dios, sea la gracia y la misericordia para con nosotros verdaderamente, porque es el único que nos puede ayudar en verdad. Pero les digo entonces, continuando con este tema, que ¿cuál es su mensaje? Entonces, vemos entonces aquí en la escritura que hemos leído, que el Señor, después que fue entonces, resucitó entre los muertos, Él le apareció allí entonces a dos de los discípulos que iban para el camino a Emaús, a una aldea que estaba a 60 estadios de allí, de Jerusalén. Le apareció a ellos dos hombres que iban caminando allí y les dijo, ¿qué palabrería que están hablando ustedes? ¿Qué palabras son estas que están hablando? Y los veo turbados, les dijo el Señor, porque Él se les cruzó en el camino, porque ellos iban caminando tranquilamente y no lo conocían, que era el Señor Jesús, porque estaban velados, sus ojos estaban embargados de lo que había acontecido. Y ellos, los discípulos, les dijeron, ¿acaso tú eres extranjero aquí, desde este lugar? ¿No sabes lo que aconteció? Que a Jesús Nazareno, a este varón de poder, este varón que fue crucificado por los príncipes, y dicen que por ahí hay unas mujeres que dicen que vieron visión, que lo vieron, que resucitó, pero nosotros no hemos visto nada todavía, aunque
Él dijo que iba a resucitar, pero hoy es el tercer día y no lo hemos visto. Y entonces, ¿qué hizo él entonces? Dice que él les abrió las escrituras y empezó a hablarle desde los salmos, desde los profetas, y le dijo: "Oh, insensato y tardo para creer lo que dieron los profetas de las escrituras". Y allí entonces él les empezó a hablar de la palabra, y siguiendo el caminar, él pensó que iba a seguir, o sea, hizo como iba a seguir más directo. Y ellos llegaron al lugar donde iban a llegar, en Emaús, pero ellos les dijeron: "No, quédate porque se hace tarde", le dijeron. "Quédate porque se hace tarde". Y él, bueno, este Dios le obedeció y se quedó con ellos. Pero ellos no sabían que era Jesús que estaba allí, porque estaban velados sus ojos. Pero cuando vemos que el Señor se sentó con ellos a cenar esa tarde, les partió el pan. Y cuando les partió el pan allí, entonces sus ojos fueron abiertos y allí reconocieron que era Jesús que estaba con ellos, que era el Maestro que había sido crucificado. Pero allí se les desapareció y ahora se devolvieron entonces a Jerusalén gozosos los discípulos, y llegaron donde estaban los demás discípulos. Y ahora sabían y estaban echando la historia a ellos lo que había acontecido y que verdaderamente Jesús había resucitado. Pero vemos cuando el Señor, entonces, estando ellos juntos allí otra vez, allí reunidos, se les apareció y les dijo entonces: "Paz a vosotros". Y allí entonces se les identificó quién era, con las manos, sus heridas en las manos, su costado, y allí pudieron ver entonces claramente que era él que había resucitado de los muertos. Aunque ellos se espantaron, ellos pensaban que eran fantasmas que estaban viendo allí, pero él dijo: "No, no se asusten, un espíritu no puede comer, no puede comer ni beber". Y les dijo: "¿No tiene algo que comer por ahí?". Y allí le dieron un pedazo de paz, de pescado y miel, y allí entonces comió. Y le dijo: "No es que yo soy de carne y hueso como ustedes, un espíritu no come". Ellos allí entonces se gozaron, se regocijaron, porque estaba allí entonces ese Dios grande y poderoso que había resucitado entre los muertos. Perdón. Bueno, entonces, resucitando allí, viéndolo ellos en su resurrección, allí entonces claramente ellos estaban delante de ese Maestro, de ese Dios de dioses, del Señor de señores y el Rey de reyes. Allí estaban entonces ellos con sus discípulos explicándole los pormenores. Y allí entonces fue cuando le dijo: entonces, estas cosas eran necesarias, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces allí le abrió entonces el sentido para que entonces entendieran la escritura, y díjole entonces así: está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Allí le está explicando el mismo personal todo lo que se había dicho y lo que él había expresado a ellos mismos, y se estaba cumpliendo. Y que se predicase, allí está entonces, aquí está la comisión, aquí está el mandamiento, ¿cuál es el mensaje entonces que tenía que traer entonces su iglesia? ¿Cuál es el mensaje que Dios le iba a entregar en sus manos para que entonces lo llevaran a cabo? Y les dice entonces en el 47, el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Allí estaba entonces dándole la comisión a cada uno de ellos. Ahora, no era un mensaje liviano que iban a traer los discípulos, no era un mensaje de liderazgo para ser líderes en la iglesia, no iba a ser un mensaje de liviano completamente, muy suave. No iba a ser un evangelio de prosperidad como lo hacen hoy el día, que tiene que ser próspero, un mensaje próspero, para que sea bien próspero, aunque no hay nada malo que usted sea próspero, porque el Señor dijo en su palabra que a través de Juan,
Dice que, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como tu alma está en prosperidad. Porque Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Primero que seamos prósperos en Dios, no en las cosas naturales, no en las cosas terrenales, no, sino prósperos en las cosas del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que dice la palabra. Por eso, en su grande amor, Él no iba a traer un mensaje de prosperidad, así, para que sea bien próspero, hombres, mujeres prósperos, como dan los mensajes hoy en el día, los llamados evangélicos o cristianos, profesando cristianismo. O un mensaje de finanzas, para que usted sea un hombre de negocio, un hombre bien que sepa hacer negocio y sea riquísimo. No, si no es malo, no es malo que usted tenga dinero, que usted tenga negocio, no tiene nada de malo. Pero el problema es que ¿dónde usted pone la confianza? Si en el dinero o en los negocios. No. Entonces, lo que no es un evangelio así de negocio, ni un evangelio social, porque que Dios no quiere que usted sea entonces social, que sea reconocido por la gente, que sea un hombre grande, una mujer grande, que todo le rindan pleitesía. No, Dios no quiere nada de eso. Dios quiere hombres y mujeres mansos y humildes como Él es. El Señor dijo claramente, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor quiere entonces darnos el ejemplo. Él dijo, seguid mis pisadas y aprended de mí. Eso fue lo que dijo el Señor, claro. Por eso tenemos que ser como Él, como fue Él, manso y humilde. No, entonces, no voy a traer un evangelio entonces de prosperidad, de finanzas, un evangelio de social, un mensaje de evangelio light o evangelio para hacer grandes líderes en las congregaciones. No, aquí el único líder que tiene que ser el Espíritu Santo. Es el único líder que podemos tener en medio nuestro, que es el que nos puede guiar a toda verdad. Por eso entonces el Señor, cuando se levantó entre los muertos, allí llamó a los discípulos y les dijo entonces cuál era el mensaje que tenía que traer al pueblo, cuál era el mensaje que Dios les iba a dar directamente a ellos para que lo trajeran. ¿Y cuál era entonces? Que se predicase en su nombre. Ahora, ¿cuál nombre? ¿Cuál nombre va a predicar? ¿En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? No, déjenme decirle que el nombre de esos tres títulos es el mismo y es uno solo, el cual es Jesucristo. Ese es el verdadero nombre, Jesucristo. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Ves? Primero, el arrepentimiento. Segundo, la remisión de pecado, que es el perdón de los pecados. Y tercero, que se predicase en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No es que predicaran en Jerusalén nada más, sino en todas las naciones, alrededor del mundo, este evangelio. No es que aquí van a predicar una cosa, el santo tal, aquí la santa tal, no. Es en todos los lugares del mundo, se va a predicar en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecado. Ese es el mensaje que Dios quería que trajeran entonces los discípulos, porque era allí donde los iba a llevar a cada uno de ellos a estar parado. Era un mensaje tajante para el pueblo, para que llegaran al conocimiento y llegaran a los caminos del Señor, porque Dios, sabemos que el hombre que estaba en pecado cuando cayó en transgresión allá en el huerto, pero Dios entonces proveyó un camino, una salida, el cual fue el sacrificio en la cruz del Calvario, para luego entonces levantarse entre los muertos y ahora decirle cómo es la manera que el hombre puede llegar entonces a Dios, y es a través entonces del arrepentimiento, de la limpieza de sus pecados, de purificarse y de recibir el bautismo del Espíritu Santo. La única forma de llegar entonces a ser entonces una iglesia de Dios, del Dios viviente.
Por eso Él le dijo entonces allí claramente que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, le dijo, o sea, hablándole a ellos. Ustedes son testigos de lo que aconteció y de lo que están viendo. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder de lo alto, de la potencia de lo alto, el cual era el don del Espíritu Santo que iba a venir sobre cada uno de ellos. Ellos estaban allí esperando, recibiendo instrucciones, pero tenían que esperar allí al lugar donde Dios los envió para que recibieran entonces el poder, la potencia de Dios, el cual es el Espíritu Santo, para que fueran verdaderamente testigos y predicasen entonces ese evangelio de poder, ese evangelio con la potencia de lo alto, cual el Dios de Dios a través del Espíritu Santo se los iba a dar. Así que entonces el primer lugar entonces era predicar en su nombre. Segundo era el arrepentimiento. El tercero era el perdón de los pecados. Y entonces ser testigo, cuarta vez, y entonces porque iban a tener entonces ese poder para obrar en medio del pueblo. ¿A través de qué? A través del mismo Espíritu Santo, porque era el que se los iba a dar. Así que la comisión que el Señor entonces les dio entonces a ellos fue esa. Primero, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, y entonces así recibieran el perdón de los pecados y fuera entonces con ese poder darle entonces la salida para que fueran a buscar la presencia del Señor a cada hombre y a cada mujer que está sumergido en el pecado en el mundo. Así que Dios entonces en su grande amor, cuando les dio esta comisión a ellos allí, dice que Él tuvo aquí sobre la tierra, después de la resurrección tuvo por 40 días aquí sobre la tierra, caminando con ellos, apareciéndole a más de 500 hermanos, dice la Escritura, y allí diciéndole, hablándole de todas las cosas que tenían que hacer. Pero ya el último día, los 40 días, los sacó fuera de Jerusalén y allí entonces le dio entonces la comisión, el cual era esperar. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, al cual fue allí en Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo. ¿Ve? Allí estaba entonces una de las comisiones para la iglesia en el día de hoy, el cual tiene que predicarse porque es de vida o de muerte. El que creyese y sea bautizado será salvo. Y estas señales seguirán, dice el Señor, a los que creen. Porque tiene entonces que ver una señal, un accionar, el cual era los que creyesen, las señales a través del Espíritu Santo iban a seguir al creyente, al hombre de Dios, a la iglesia del Dios viviente. Iban a seguirle una señal, el cual estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que iba a tener un poder para que todo espíritu malo iba entonces a apartarse del camino, iba a quitarse de en medio del creyente, porque acuérdese que Dios le entregó a la iglesia ese poder, las llaves de atar o desatar. Todo demonio, todo diablo tiene que estar entonces bajo la planta de nuestros pies como iglesia del Dios viviente. Por eso Efesios allí claramente lo dijo, que Dios le dio al Señor Jesús, lo puso todo bajo la planta de sus pies, y el Señor Jesús entonces lo entregó entonces ¿a quién? A su iglesia. ¿Para qué? Para que haga entonces las mismas obras que el Señor hizo cuando estuvo aquí sobre la tierra. Con ese poder, ese mensaje que tenía que traer, ese mensaje de restauración, ese mensaje de libertar al hombre del pecado, ese mensaje de llevarlo al hombre otra vez a la presencia de Dios a través del arrepentimiento, el perdón de pecado en el nombre del Señor Jesucristo, podrá predicar en su nombre.
Ese era el mandato. Entonces, estas señales seguirán, Mateo, Marcos 16:15, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ajá, que también lenguas también tienen que haber. Ve, son dones repartidos en su iglesia. Dones de lengua, dones de interpretaciones, porque eso fue lo que pasó allá en el aposento alto, cuando Dios bajó, descendió en la forma del Espíritu Santo, bajó como forma de lenguas, se repartió en cada uno de ellas, un viento recio que hubo allí. Y allí entonces se asentó sobre cada uno de los discípulos que estaban allí y ellos hablaron como conforme al Espíritu le daba que hablasen en diferentes idiomas que vemos en este mundo. Y los que estaban allí oyendo que habían muchas lenguas diferentes, extranjeros, de diferentes lugares de este mundo, ellos podían ver y entender, oír en su propia lengua los que los discípulos hablaban en sus lenguas, pero había una interpretación que era Dios se los daba a cada uno de ellos. Podía hablar, había hasta un chino allí y Pedro estaba hablando un idioma diferente, pero el chino lo entendía porque Dios le daba ese conocimiento para que entendiese lo que Pedro estaba diciendo. Podía estar un árabe y Pedro hablaba y entonces el árabe entendía. Podía estar un europeo, podía entenderlo claramente también, porque era Dios dándole la revelación de ese mensaje en lengua, un idioma diferente que estaba allí trabajando, pero era Dios en el negocio. Por eso, esos dones esas manifestaciones de lengua, de interpretaciones, tienen que estar entonces en la iglesia del Dios viviente, porque Dios la constituyó de esa manera, para este tiempo que estamos viviendo, este tiempo del fin, porque ese fue el ejemplo nuestro, la iglesia apostólica, la iglesia, la primera iglesia que Dios fundamentó, la primera iglesia que Dios constituyó, el cual fue allá la Pentecostal, la Pentecostés, el cual fue cuando cayó ese derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Esa profecía que estaba en Joel 2:28, que Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne y allí vuestros hijos, vuestras hijas iban a profetizar, vuestros viejos iban a soñar sueños y vuestros jóvenes iban a ver visiones. Eso es lo que el Señor había dicho, y allí fue entonces cumplida esa profecía, y allí vieron entonces esas lenguas repartidas como de fuego en cada uno de ellos, y hablaban en idiomas diferentes, pero entendible por los demás que estaban extranjeros que estaban allí. Por eso Dios entonces es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad en todas las cosas. Quizás nosotros lo podemos entender, pero eso es difícil, que alguien hable un solo idioma allá y lo sea entendible para diferentes idiomas. Sí, sí es difícil, que usted, para nosotros, pero para Dios nada es imposible. Así que Dios entonces los comisionó, entonces le dijo allí, vayan entonces, estas señales seguirán a los que creen, mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si levantarán serpientes con sus manos y no les dañará, beberán cosas mortíferas y no les dañará. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Allí estaban entonces dones de sanidades, dones de milagros, todos estos dones que Dios ha puesto allí en las Escrituras, en 1 Corintios 12, allí entonces tienen que estar activos de una vez allí con esa comisión que Dios le ha entregado a su iglesia. Era el mensaje que tenía que venir entonces para ese tiempo, y es el mensaje que ha de venir para este tiempo que estamos viviendo. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, lo estamos viendo, hemos oído con nuestros propios oídos, todos esos mensajes que Dios predestinó allá a los discípulos y se los dijo, y allí lo estamos viendo aquí mismo acontecer en medio nuestro. Por eso, esa entonces la comisión que Dios le dio a sus discípulos. Predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyese, fuese bautizado, será salvo. El que no creyese, será condenado. Estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si levantarán serpientes con sus manos, y si vieren cosas mortíferas, no les dañará. O sea, si beberán veneno, en otras palabras, si beberán veneno por error o por equivocación, solamente tome la palabra y eso no le va a dañar. Neutraliza ese veneno. Igual que una serpiente lo puede morder a usted. Si usted toma su palabra, lo toma a él con fe, ese veneno no le va a hacer a usted absolutamente nada, esa serpiente que le pueda picar. Pero no es que no vaya usted a tentar o a buscar que le pique, no. Si en todo caso que le llegara a suceder algo así, usted toma a Dios su palabra y Dios va a obrar, porque esas son las señales que Dios envió para su iglesia. Es el mensaje que Dios envió para el creyente, el cual está hoy quiere requerir de la palabra y quiere saber y entender que hay esa confianza de estar con ese Señor Dios Todopoderoso, que el cual hizo todas las cosas, ese Dios de todo espíritu, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios entonces le dio la comisión a su pueblo que llevara entonces ese mensaje. Pues déjenme decirle entonces, amados hermanos y amigos, que oyes por estos canales de internet, que Dios en su gran amor para con nosotros, hay esa comisión. Solamente hay que buscar y captar y pedirle, Señor, revelación, el cual Dios la da, porque Él se la reveló. Dijo que la palabra tiene que ser revelada, no puede ser interpretada por el hombre, porque Dios es su propio intérprete. Solamente pedirle, Señor, revélame tu palabra, enséñame tu palabra. Ahora, ¿cómo o quiénes van a llevar entonces este mensaje en el día de hoy a este evangelio alrededor del mundo? Ahora, déjeme decirle que Dios es poderoso para levantar entonces a cualquier hombre, a cualquier mujer, muy sencillo que sea, ignorante quizás, hombres sin letra, hombres que no sepan ni la O por lo redondo. Dios va a levantarlo para decirle, lleva este mensaje a tal lugar, lleva este mensaje a tal parte. Hombres sencillos que no digan que no saben nada, porque si nosotros decimos que sabemos algo, déjeme decirle que no sabemos nada. El que sabe es Él. Él es el líder. Él es el que sabe todas las cosas y Él que puede poner palabras en nuestros labios para hablarla con confianza. Porque nosotros de nuestra propia humanidad no tenemos nada que dar bueno, porque el bueno solamente es Él. Así que Él puede entonces escoger hombres sencillos, hombres ignorantes, hombres quizás rechazados por la sociedad, humillados por el mundo, pero Dios en su gracia entonces puede escoger esas personas y darlo para que lleven un mensaje. Así como le dijo el Señor a aquella gente cuando iba entrando a Jerusalén y la gente estaba aquella algarabía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y él venía en su burrito cumpliéndose las escrituras allí, que él vendría en un pollino montado en un animal de carga, un asno. Allí entonces él venía y la gente empezaba a algarabía, a quitarse las capas y a tenderla para que él pasara y cortar las ramas de los árboles, de las palmas allí, ponérselas para que él pasara. Y allí entonces los discípulos, los fariseos y escribas no aguantaban, para ellos era un tormento aquello. Así como cuando usted habla la palabra, el diablo se atormenta. Cuando usted dobla su rodilla para orar, el diablo se atormenta. Así estaban entonces los fariseos y escribas allí atormentados por la algarabía de los discípulos que decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, profesando y diciendo aquella profecía que se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Y la gente es brava, entonces los discípulos decían, maestro, calla estos hombres, están haciendo mucho ruido. Y el Señor le dijo claramente, si estos se callan, estas piedras hablarán. Así que Dios puede levantarse hijos de Abraham de estas piedras, cualquier que pueda hablar la palabra, cualquiera que pueda hablar el mensaje que Dios le pone en su corazón para que lo hable y lo lleve. Así que Dios no está buscando hombres intelectuales,
hombres de renombre, no está hablando, no está buscando hombres cabezones que tengan la cabeza con mucha sabiduría, porque déjeme decirle que la sabiduría terrena es diabólica, animal. Esa es la sabiduría que el hombre puede obtener aquí en esta tierra. Pero la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto, que es benigna, es pura, es santa, que es la que Dios quiere que el hombre tenga, que tenga su iglesia para que pueda llevar entonces el mensaje que Él quiere que lleve a cabo. Así que Dios entonces está buscando son hombres sencillos, mujeres sencillos que le crean, que busquen su presencia y puedan entonces Él entregarle entonces ese poder, sean verdaderos testigos para que lleven su mensaje. Ahora vemos algo claramente allí, que ¿quién era Pedro? ¿Quién era Juan? Eran hombres del vulgo, dice la palabra, pero ellos tenían algo precioso, tenían algo que les había llegado a ellos, una seguridad, el cual ellos eran testigos de los acontecimientos. Ellos eran testigos de lo que estaba pasando y lo que ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús. ¿Ve? Ellos habían estado en la presencia de Dios y por lo tanto ellos eran testigos y tenían eso palpable en sus manos y pueden decirlo, lo que tengo te doy. Cuando llegó el momento, hombres que no sabían ni leer, no sabían ni escribir, pero cuando llegó el momento que ya eran verdaderos testigos de habían estado con Jesús, allí entonces pudieron llegar entonces allí al templo de la Hermosa, como dice al Hechos 4, al templo de la Hermosa, y allí pudieron entonces expresar y decirle a aquel hombre paralítico que estaba allí en silla, lo ponían allí para que pidiera plata, porque era pidiendo plata el capítulo 3, de hecho, lo ponían allí para que pidieran plata, porque era un hombre paralítico desde el vientre de su madre, esa es la Biblia, y estaba allí pidiendo limosna, pero llegó Pedro y Juan como verdaderos testigos, hombres sin letra, hombres del vulgo, pero entonces cuando llegaron, el hombre extendió la mano para pedirle limosna, y ellos, viéndolo, les dijeron entonces, Pedro le dijo, míranos, y el hombre se quedó fijo en ellos, y esperando con su mano extendida para que le diera algo. Pero Pedro le dio enseguida, rápidamente le dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Amén. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice la Biblia que aquel hombre inmediatamente sus pies se empezaron a enderezar, porque él los tomó por la mano y lo ayudó a levantarse así y se paró automáticamente por el poder de la palabra que había hablado Pedro allí y Juan a ese mensaje de poder, ese evangelio de poder, y el cual se levantó aquel hombre y pasó con ellos a la oración al templo, saltando y corriendo y alabando al Señor Jesús. ¿Por qué causa? Porque estaban unos mensajeros allí que habían estado con Jesús. ¿Ve? Dios en su grande amor y sin misericordia, entonces, era el mensaje que estaba llevando a cabo a través de sus discípulos que hicieran y fueran por el mundo a dar cada uno de los mensajes que él dijo. Predican en mi nombre el arrepentimiento de pecado y la remisión de pecado, y allí entonces tienen ese poder para que sean ustedes llenos de ese Espíritu Santo. Por eso en el mismo Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo, que fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Así que Dios entonces su gracia y misericordia allí estaba dándole entonces a sus discípulos los mandamientos para que ellos dieran y predicasen entonces en su nombre, que predicasen entonces el arrepentimiento y la remisión de pecado, el perdón de pecado, el cual usted, sin el perdón de pecado, usted jamás entrará entonces
al reino de los cielos. Porque si usted no acepta el perdón de Dios, quiere decir entonces que usted está en pecado. El Señor le dijo claramente a aquellos fariseos y escribas: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que Dios entonces está requiriendo que el hombre se alinee con Dios a través del arrepentimiento y él poder entonces perdonar sus pecados y limpiarlo de la inmundicia de este mundo, y así entonces darle su palabra a través del Espíritu Santo para que pueda entonces tener vida y vida en abundancia, que es lo que Dios quiere y requiere del ser humano. Así que, amigo que me escucha entonces, el mensaje entonces, el cual es que quiere entonces que usted se arrepienta, que usted llegue al conocimiento de Dios y para que Dios te lo pueda perdonar. Por eso Pedro se paró con ese mensaje, con esas llaves que tenía en sus manos allá en el aposento alto cuando recibió el Espíritu Santo. Le dijo: a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ahora, ellos estaban compungidos de corazón allí. Por eso le preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahora el Señor le dijo allí, a través de Pedro, le dijo: arrepiéntanse de vuestros pecados, arrepiéntanse en vuestros pecados y bauticen en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era el don de Dios que iba a venir al hombre y a la mujer para que sí entonces fueran iglesia del Dios viviente. Acuérdese el tema, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Y la iglesia entonces del Dios viviente tiene que traer entonces ese mensaje de arrepentimiento para remisión de los pecados. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, por este día, Señor Jesús, que nos ha concedido llevar tu palabra, Padre Santo. Te rogamos, Padre Eterno, que sea usted, Señor, dándose ahora el entendimiento, cada uno de ellos, Señor Jesús, para que ellos puedan buscar de su rostro, arrepentirse, Señor, y que puedan ser borrados los pecados, el cual están en ellos, Padre Eterno. Te ruego por el pueblo también suyo, Padre mío, su iglesia, Padre Eterno, que usted quiere llevarla a la perfección y es a través de su palabra, Señor. Obrando, Señor, cada uno de ellos, Señor, en sus corazones, Señor, que puedan buscar cada día más, Padre Eterno, para que así usted pueda tener esa iglesia perfecta, Padre Eterno. Ayúdanos como tu pueblo en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Cualquier persona, cualquier hombre, mujer, niño, jóvenes, ancianos, que esté, Señor, en necesidad, Señor Jesús, por quizás enfermo, Señor, los está clamando por usted, Señor Jesús. Te ruego, Padre Eterno, que les dé sanidad, Padre Eterno. Enviamos saetas, Señor, de sanidad para su cuerpo o lo que están requiriendo, Padre mío, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice, Señor, las vidas, Señor Jesús, que están en necesidad, Señor Jesús, de diferentes lugares, Padre Eterno. Sea usted, Señor, proveyéndole lo conforme a su voluntad, Padre Eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pongo todo en sus manos. Amén y amén. Bueno, será entonces hacer la invitación para mañana, Dios mediante, cuando esté otro de mis hermanos aquí llevando su palabra. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.